Bienvenido a Rutas Bíblicas, el podcast donde cada semana navegaremos por las rutas antiguas y contemporáneas de la fe, ofreciendo una perspectiva profunda sobre las Escrituras. Únete a nosotros para encontrar inspiración y conocimiento en tu viaje espiritual, seas un estudioso de la Biblia o estés comenzando tu travesía. Yo soy Germán y esto es Rutas Bíblicas. En el episodio pasado concluimos nuestro recorrido por el Evangelio de Lucas con la parábola del Padre Misericordioso. Ahora vamos a hacer un cambio de evangelista. Hablaremos en esta ocasión del Evangelio escrito por San Mateo, y para esto vamos a seguir el siguiente esquema. Vamos a comenzar con una introducción general y posteriormente pasaremos a hablar sobre la estructura y el contenido de este Evangelio. Después hablaremos sobre su composición y marco histórico, siguiendo después con la enseñanza que nos deja este Evangelio, y para concluir haremos una breve síntesis de lo visto durante este episodio. Introducción general. El Evangelio según San Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Cuando tú abres tu Biblia, en la sección del Nuevo Testamento vas a ver que Mateo es el primer libro que vas a encontrar. Si a partir de ahí tú recorres tu Biblia hacia atrás, vas a ver que el Antiguo Testamento cierra con los profetas. Así que podemos verlo de esta forma. Mateo va a funcionar como un puente que nos va a ayudar en pasar del Antiguo al Nuevo Testamento, ya que nos va a estar recordando constantemente que en Jesús se cumplen las profecías y las demás escrituras. El Evangelio de San Mateo gozó de gran autoridad desde su composición. Fue ya conocido y usado en los documentos cristianos que conservamos de fines del siglo I. Por ejemplo, la Didaché, que fue escrita entre los años 80 y 100, la carta a los Corintios del Papa San Clemente Romano entre los años 92 y 101, la epístola de Bernabé entre los años 96 y 98, las cartas de San Ignacio, mártir de Antioquía, muerto hacia el año 107-114, y los escritos de San Policarpo, muerto en el año 156. Probablemente no estés familiarizado con estos escritos porque no forman parte de la Sagrada Escritura, sino que forman parte de los escritos de los padres apostólicos y los padres de la Iglesia, pero que en ellos podemos encontrar una parte muy muy importante de la tradición de la Iglesia. Se dice que ya entre el siglo II y III ya se conocía el Evangelio de Mateo en la India, ya que ya lo había llevado hasta allá el apóstol Bernabé. El Evangelio de Mateo es citado frecuentemente por los padres y hay muchas homilías dedicadas a pasajes de Mateo. Probablemente de todos los evangelios, Mateo es el más comentado. Les menciono ahorita algunos de los padres, escritores eclesiásticos y santos de los cuales tenemos escritos que tratan sobre este evangelio. Tenemos a Orígenes, Tertuliano, San Hilario de Poitiers, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, Cromacio de Aquilea, San León Magno, San Máximo de Turín, San Pedro Crisólogo, San Gregorio Magno, San Cipriano, Santo Tomás de Aquino y hasta Santa Teresa de Ávila. Es un evangelio riquísimo. Por eso, no en vano, se le ha llamado el Evangelio del Catequista. Hay testimonios que aseguran que Mateo fue el primero que puso por escrito el Evangelio de Jesucristo. Desde el siglo II tenemos el testimonio de Papías, que fue obispo de Hierápolis. Y Papías dice que Mateo dispuso los discursos del Señor en la lengua de los hebreos, y cada uno los interpretó como pudo. No se ha conservado ninguna copia ni descripción de este texto del que habla Papías. Es decir, no tenemos una versión de Mateo en la lengua de los hebreos, por lo que
no sabemos si la lengua a la que está aludiendo es el hebreo o el arameo. Tampoco sabemos si los discursos que menciona se refieren a todo el Evangelio o únicamente a las palabras de Jesús. En cambio, las copias canónicas más antiguas que tenemos están escritas en griego. Es decir, los escritos más antiguos que tenemos de Mateo están escritos en griego. Pero Papías nos dice que primero lo escribió en hebreo o en arameo. Estructura y contenido. Mateo es un texto atentamente escrito, en el que hasta la misma estructura quiere transmitir una enseñanza. Podemos dividir el Evangelio de Mateo en 5 bloques que están compuestos de un discurso y un relato. Algunos autores ven reflejada en esta disposición del Evangelio la idea de fondo que preside la obra. Jesús es la plenitud de la ley. La ley, recordemos que nosotros también la conocemos como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pues la estructura de Mateo, que está así dividida en 5 sermones, nos refleja o nos quiere decir que esa ley del Antiguo Testamento, Jesús es la plenitud. Y de hecho, en el Sermón de la Montaña Jesús va a decir: yo no he venido a abolir la ley y los profetas, les he venido a dar plenitud. Entonces, una propuesta de estructura para Mateo sería la siguiente. Comenzamos con una narración de los orígenes y la infancia de Jesús y el inicio de su ministerio en Galilea. Esta es como una preparación para lo que ya viene más adelante, porque ya vienen los 5 discursos o los 5 sermones. El primer sermón es el Sermón de la Montaña, junto con su sección narrativa. El segundo sermón es el que se dirige a los discípulos misioneros, junto con su sección narrativa. Posteriormente sigue el tercer sermón, que es el de las parábolas, al igual su sección narrativa. El cuarto sermón, que es el sermón eclesial o sobre la comunidad, que tiene también su sección narrativa. Y por último, el sermón escatológico, que es sobre el final de los tiempos. Y la sección narrativa con la que concluye es ya la narración de la pasión y la resurrección de Jesús. Composición y marco histórico. ¿Quién es el autor de este evangelio? El texto nos sugiere que es un seguidor de Jesús que permanece comprometido con sus orígenes judíos. Está familiarizado con textos del Antiguo Testamento en hebreo y arameo, con prácticas rituales judías y patrones rabínicos de exégesis. Se presenta dispuesto a demostrar que las enseñanzas de Jesús defienden la ley en lugar de transgredirla. Es lo que les decía hace un momento, que en el Sermón de la Montaña Jesús no dice que viene a abolir la ley, sino que viene a darle plenitud. Pudo haber sido un escriba, como aquel que es instruido en el reino de los cielos, que es con lo que concluye uno de los sermones de Jesús, que el sermón de las parábolas. Todo escriba instruido en el reino de los cielos se parece a aquel que, ese padre que saca de su tesoro cosas antiguas, como el Antiguo Testamento, y cosas nuevas, que es ya la enseñanza de Jesús. También es cierto que la atribución a Mateo de este primer evangelio aparece en todos los documentos antiguos. Además, hay como una cierta confirmación en el mismo evangelio. Ya ven Mateo 9:9, cuando es la vocación de Mateo, cuando Jesús lo llama. Es el único que recoge este nombre de Mateo para designar a ese publicano a quien Jesús llama. Y coincide con el Mateo que se nombra en las listas de los 12 apóstoles. San Lucas dice que se llamaba Leví y San Marcos lo llama Leví el de Alfeo. Pero el Evangelio de Mateo es quien recoge ese nombre, Mateo.
Muy probablemente el autor de este evangelio, como sus destinatarios inmediatos, eran judíos convertidos al cristianismo. De hecho, podemos descubrir muchas formas de decir de estilo judío que solamente usa el evangelio de Mateo. Por ejemplo, reino de los cielos, Padre celestial, ciudad santa, casa de Israel, la carne y la sangre, atar y desatar, entre otras expresiones. Estas expresiones son de estilo judío. Además, el autor alude mucho más que Marcos o Lucas, a costumbres judías. Tenemos la ofrenda sobre el altar, el comportamiento de los sacerdotes en sábado, el uso de las filacterias, entre otras cosas. Todo esto hace pensar que los destinatarios primeros del evangelio son cristianos procedentes del judaísmo, para quienes las enseñanzas de la ley siguen vigentes, aunque entendidas a la luz de la nueva ley de Cristo. Sin embargo, esto no elimina el horizonte universal del evangelio, ya que Jesús al final de Mateo hace un mandato de hacer discípulos en todos los pueblos. La caracterización de los cristianos como la sal de la tierra o la luz del mundo también es otra imagen que nos hace entrever este horizonte universal que tiene Mateo. En cuanto al lugar donde se escribió este evangelio, hay varias hipótesis y propuestas. De entre todas ellas, una posibilidad es la ciudad de Antioquía, al norte de Siria. ¿Por qué Antioquía? Bueno, Antioquía es una ciudad mayoritariamente gentil, pero tiene una población judía considerable. Es una importante comunidad cristiana que fue uno de los primeros centros de evangelización, como nos dice Hechos capítulo 11, la cual luchó en cómo incorporar de la mejor manera a los gentiles conversos en una comunidad observante de la ley. Pedro tiene un rol prominente en el Evangelio de Mateo. Podemos verlo en el capítulo 14, en el capítulo 16 y en el capítulo 17. Y Pedro estaba asociado a la iglesia de Antioquía. De hecho, la iglesia de Antioquía lo recuerda como su primer obispo. Además, el Evangelio de Mateo ya la conoce San Ignacio de Antioquía, que fue obispo a principios del siglo II. Ahora bien, en cuanto a su fecha de composición, un argumento para establecer la fecha del Evangelio de Mateo es en razón de su fuente, ya que Mateo es un texto que depende de Marcos. Decían algunos escritores que Mateo fue el primero en escribir el Evangelio. Sin embargo, ya estudiándolo y poniéndolo en relación con los otros evangelios, se ve que Mateo depende del Evangelio de Marcos, que se escribió antes. Así que Mateo necesariamente debe ser posterior a Marcos. Así que si Marcos se escribió entre finales de los 60, principios de los 70, es posible, por tanto, que Mateo se escribiera más o menos entre el año 80-90. Ya una fecha más adelante no es posible, ya que Mateo ya era conocido a principios del año 100. Y como les decía, por Ignacio de Antioquía. Así que la fecha más o menos en que se escribió Mateo fue entre los años 80 y 90. Enseñanza. Ciertamente el Evangelio de Mateo es riquísimo y podemos encontrar muchísimas enseñanzas, pero si hubiera que condensar en breves trazos la enseñanza del Evangelio de San Mateo, podría hacerse en torno a 3 nociones: la persona de Jesucristo, el reino de los cielos y la iglesia fundada por Jesucristo. Jesucristo. Jesús, tal como aparece narrado por San Mateo, se caracteriza sobre todo por su majestad. Lo presenta como un rey. Es hombre verdadero Jesús y al mismo tiempo es verdadero Dios y Señor de todo lo creado. Estas características se expresan muy bien
con los títulos que se aplican a Jesús a lo largo del Evangelio. Jesús es antes que nada el Hijo de Dios, desde la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo hasta la fórmula trinitaria del bautismo que se encuentra al final de San Mateo. San Mateo afirma e insiste que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Recordemos cómo al final Jesús hace este mandato de hacer discípulos a todas las personas y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra manera de afirmar la divinidad de Jesús es con esta denominación Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Es el título que tiene el niño Jesús desde su concepción. Y este título va a estar resonando a lo largo del Evangelio de Mateo. Por ejemplo, cuando Jesús dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, Dios con nosotros. Y también al final del Evangelio, cuando Jesús asegura su presencia con nosotros. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero Jesús no solamente es el Hijo de Dios, también es el Hijo del Hombre. Y Jesús se denomina así a lo largo del Evangelio, aunque sobre todo muestra con sus obras que su caminar terreno es el de ser el siervo humilde del Señor, que ya había profetizado Isaías, y que con sus palabras y sus milagros cumple el designio salvador de Dios sobre los hombres. Una de las características del siervo del Señor es el rechazo que sufre por parte de sus congéneres. San Mateo contiene enseñanzas y hechos que iluminan en su profundidad y dramatismo el misterio de este rechazo. Jesús es rechazado y repudiado por los dirigentes judíos. Y esto también motivó a mucha parte del pueblo a rechazarlo. El evangelista va exponiendo de diversas maneras este misterio. Unas veces al relatar los episodios de repulsa de los escribas, los fariseos, los príncipes de los sacerdotes hacia Jesús. Otras al narrar los sufrimientos de su pasión, donde hace ver cómo esos acontecimientos de su vida no son una frustración del plan divino, sino que están previstos y anunciados por los profetas y son su cumplimiento. El reino de los cielos. En el Evangelio de Mateo está la noción de reino de Dios o reino de los cielos, que Jesús instauró y predicó. San Mateo es el evangelio que más habla del reino. De hecho, 51 veces habla del reino. Y más o menos para ponernos en comparación, Marcos habla del reino 14 veces. Lucas habla 39 veces, pero Mateo 51 veces. Y mientras Marcos y Lucas usan la fórmula reino de Dios, Mateo regularmente, la mayor parte de las veces, usa la expresión reino de los cielos. Este era un modo de decir habitual para no pronunciar por respeto el nombre de Dios. El reino de Dios se instaura con la llegada de Jesús, y él mismo explica, especialmente en las parábolas, las características de este reino. Estos aspectos son resaltados por el primer evangelio, llamado también y muy conocido así como el Evangelio del Reino. Mateo también es conocido como el Evangelio del Reino. La Iglesia. A San Mateo también se le ha llamado el Evangelio eclesiástico. Una razón es que fue el más usado en la Iglesia antigua, y otra es que en él aparece constantemente la Iglesia como realidad. De una manera especial cuando Jesús le dice a Pedro, en Mateo 16:18, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. La iglesia es vista en figura en algunos episodios, como el de la tempestad calmada,
en la parábola de los viñadores homicidas. Y también es fundamentada su misión de instrumento universal de salvación en este mandato misionero que hace Jesús al final del Evangelio. En resumen, la Iglesia está palpitando a lo largo del texto evangélico y siempre está presente en la mente y en el corazón del evangelista. Ojo, el Evangelio de Mateo usa la palabra iglesia solamente 3 veces, pero a lo largo del Evangelio podemos descubrir estas imágenes y esta presencia eclesial en el Evangelio. Nos estamos acercando al final de este episodio y conviene que hagamos una síntesis de lo visto hasta este momento. El Evangelio de Mateo es el primer libro que encontramos en el Nuevo Testamento y nos ayuda a crear un puente que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Gozó de gran autoridad desde el siglo I y es un libro comentado por muchísimos escritores y santos. De hecho, es conocido como el Evangelio del Catequista. En cuanto a su estructura, hay que notar que es un libro atentamente escrito, que puede ser dividido en 5 sermones, acompañados de una sección narrativa, reflejando de alguna manera los libros de la ley, que también son 5. En este caso, nos quiere expresar que Jesús es la plenitud de esa ley. Estos son los 5 sermones: el de la montaña, el de los discípulos misioneros, el de las parábolas, el de la comunidad eclesial y por último el discurso escatológico. En cuanto a su composición y marco histórico, se puede ver que el autor es un discípulo de Jesús familiarizado con los textos del Antiguo Testamento en hebreo y arameo, con las prácticas judías y la exégesis rabínica. Los primeros destinatarios de este evangelio eran cristianos procedentes del judaísmo. Y la versión que tenemos en griego de Mateo probablemente se escribió en Antioquía entre los años 80 y 90. Por último, si tuviéramos que describir en breves trazos la gran riqueza de este evangelio, podemos expresarlo en 3 temas: la persona de Jesús, el reino de los cielos y la iglesia. Hemos llegado al final de este episodio, pero antes de irnos, tengo 2 avisos que darles. El primero de ellos es que ya pueden escribirnos al siguiente correo electrónico: rutasbiblicas@outlook.com. Me dará mucho gusto recibir sus mensajes por este medio. El segundo aviso es uno que me emociona muchísimo, porque durante el mes de septiembre voy a estar en Tierra Santa en un curso de arqueología y geografía bíblica. Es un curso que forma parte de los estudios en Sagrada Escritura que estoy haciendo ahorita en Roma y estoy seguro que será de mucha riqueza para todos. Así que más adelante les voy a ir compartiendo sobre esta experiencia y también aprovecho para encomendarme sus oraciones para que pueda ir y volver en paz de este viaje junto con mis otros compañeros de estudios, compañeros y compañeras. Y al mismo tiempo que esta oración pidiendo paz se extienda no solamente para mí, sino para todos los que vamos a este curso y que también se extienda a Israel, Palestina, Líbano y a todo el mundo. Necesitamos mucha paz en nuestro mundo y la oración es algo muy importante que tenemos que hacer. Si te gusta el contenido que producimos, te animo a que califiques este podcast, te suscribas y sobre todo que lo compartas para que más personas puedan escucharnos. Además, te invito a que nos sigas en nuestras redes, Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como Rutas Bíblicas. Yo soy Germán Arredondo, muchas gracias por escucharnos.